¿Cuál fue el mejor caso de jugar con fuego y terminar quemado que has visto? Historia 1. Probablemente fue Olga de Kiev. Ella estaba casada con el príncipe Igor, quien más tarde se convirtió en el rey de la Rus de Kiev, un vasto territorio que abarcaba partes de lo que hoy serían Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Varias tribus vecinas de los Rus fueron conquistadas y obligadas a rendir tributo a Kiev. Una de esas tribus eran los Drevlians. Los Drevlians dejaron de entregar su tributo a Kiev, y el rey Igor reunió un gran ejército para enfrentarlos y exigirles cumplir. Pero en el camino de regreso, impulsado por una codicia imprudente, decidió volver con una pequeña tropa para reclamar aún más. Los Drevlians, llenos de ira, acabaron con él. Luego enviaron una especie de delegación diplomática a Kiev para informarle a Olga que habían puesto fin a la vida de su esposo. Y con una falsa cordialidad la invitaron a ir a su ciudad y unirse en matrimonio con su príncipe. Olga aceptó la invitación, pero les pidió que regresaran al día siguiente prometiéndoles una recepción solemne. Cuando regresaron, en lugar del trato esperado, los condujeron hasta una fosa y los sepultaron allí, entregándolos al silencio más profundo. Después, Olga envió un mensaje solicitando que sus mejores hombres fueran a escoltarla a la ciudad. Los Drevlians, confiados, lo hicieron. Pero al llegar, Olga les preparó un baño termal y les dijo que los recibiría cuando estuvieran limpios. Ya todos dentro del baño, Olga ordenó que el lugar fuera consumido por las llamas, y así perecieron los que cayeron en su trampa. No se detuvo allí. Envió otro mensaje pidiendo que organizaran un gran banquete con abundante hidromiel, para que ella pudiera llorar en la tumba de su esposo y ofrecerle un funeral digno. Los Drevlians aceptaron y, durante la ceremonia en el cementerio, Olga mostró su dolor. Pero en la celebración, mientras los invitados caían en la embriaguez, ordenó a sus hombres que desataran la mortal tragedia sobre ellos. Según las crónicas, aquella noche se cobró la vida de 5.000 Drevlians. Tras esta pérdida, Olga regresó a su tierra para reunir su ejército y darle fin a la rebelión. Derrotó al ejército de los Drevlians y sitió la ciudad donde habían acabado con Igor. Pero sin lograr tomarla durante un año, entonces ideó una nueva artimaña. Les envió un mensaje diciendo que todas las demás ciudades ya se habían rendido. Pagaban tributo y vivían en paz, preguntándoles por qué ellos no hicieron lo mismo. Los líderes respondieron que estaban dispuestos a ceder y pagar tributo, pero temían que Olga siguiera buscando ajustar cuentas por la muerte de su esposo. Ella les aseguró que su venganza había sido suficiente, y que, como muestra de obediencia, debían enviar 3 palomas y 3 gorriones de cada hogar. Olga ató pequeños fragmentos de azufre encendido a las aves y las liberó durante la noche. Las aves, impulsadas por su instinto, regresaron a sus nidos, y con ellas llegó la destrucción. Un incendio consumió la ciudad en su totalidad. Los soldados capturaron o dieron alcance a quienes intentaron escapar. Los supervivientes quedaron sometidos al tributo y Olga volvió a su tierra con el ejército. Así fue como Olga de Kiev se convirtió en una de las vengadoras más temidas de su tiempo. Historia 2. Lago Nyos, Camerún, 1986. Había un bolsillo de dióxido de carbono acumulándose en silencio bajo el lago, atrapado bajo la presión de una gruesa capa de agua. De repente, sin aviso alguno, ese gas se escapó en una erupción límnica, liberando más de 100.000 toneladas de CO en una nube densa e invisible. Ese gas desplazó todo el oxígeno en un radio de 25 kilómetros. En cuestión de minutos, 1.746 personas y 3.500 animales de granja murieron sin una sola herida visible. Simplemente, cayeron al suelo. ¿La causa? Gas volcánico filtrándose desde el fondo del lago. No hubo bombas ni enfermedades, solo gas. La naturaleza exhaló una vez. Los humanos no sabían que un lago podía hacerlo. Ahora sí. Historia 3. A principios de los años 90, un luchador profesional y peleador de MMA llamado Yoji Anjo decidió que quería hacerse un nombre. En el mundo de las peleas, una de las formas más directas de ganar fama es hablar mal de un rival más reconocido, y eso fue justamente lo que hizo Yoji. Durante años no paró de lanzar duras críticas contra Rickson Gracie. Si todo hubiera quedado ahí, no sería nada para contar, pero Yoji decidió llevar las cosas al siguiente nivel y viajó desde Japón hasta el dojo de Rickson en Los Ángeles. Aquí debo contarles quién es Rickson Gracie. Rickson fue campeón de UFC en la época en que no existían divisiones de peso y para coronarte era necesario vencer a 3 peleadores en una sola noche. Además, es considerado por muchos como el miembro más resistente y temible de la familia Gracie, una familia que prácticamente inventó el Brazilian Jiu-Jitsu. Entonces, cuando este japonés ruidoso y arrogante llegó frente al gimnasio de Rickson, con un megáfono gritando y desafiándolo,
Acusándolo de cobarde, campeón de papel y sin honor, Rickson reaccionó como cualquiera con sus capacidades lo haría. Con calma, lo invitó a enfrentarse. Cuando Yoji aceptó, Rickson lo sometió sin descanso durante más de 45 minutos. Los que estuvieron presentes aseguran que Rickson dominó a Yoji en todos los sentidos y que podría haber puesto fin al encuentro cuando quisiera, pero después de años soportando sus agravios decidió tomarse su desquite. Lo inmovilizó de manera implacable y utilizó todas las tácticas menos convencionales que conocía y créanme, eran muchas. Después de eso sucedieron dos cosas. Yoji pasó una semana en el hospital, donde apenas podía mover los brazos y le tenían que dar de comer con cuchara, y la gente encontró aún más razones para no meterse con Rickson Gracie. Historia 4. Es algo que todos saben. Los Gurkhas son guerreros implacables y con ellos no se juega ni un instante. Un día, un soldado Gurkha viajaba en un tren por la India cuando más de 20 malhechores abordaron su vagón, confiados en poder saquear a pasajeros indefensos sin que nadie se atreviera a detenerlos. Pero cuando intentaron agraviar a una mujer, el soldado no pudo permitir semejante ultraje. Solo y armado con su emblemático cuchillo Kujri, se enfrentó a más de 20 adversarios, mostrando una valentía sin igual. En aquella confrontación logró neutralizar a varios de ellos, poniendo fin a la amenaza y protegiendo a los demás viajeros. Esa historia es un claro reflejo del temple y la audacia que distinguen a los Gurkhas. Historia 5. El Imperio Khwarizmi, aunque nunca llegó a ser una potencia mundial, fue una nación bastante importante a principios del siglo XIII, con una población que superaba los 5 millones de personas. ¿Nunca habías oído hablar de él? Pues hay una razón para eso. En 1218, un grupo de emisarios mongoles enviados por Genghis Khan para abrir posibles rutas comerciales fue arrestado por el gobernador local, que resultaba ser el tío del Shah Khwarizmi Muhammad II. Al parecer, sospechaba que todo era una trampa, aunque en realidad parecía un gesto genuino de negociación. Sorprendentemente, y para alguien con la fama de Genghis Khan, este mostró una paciencia asombrosa y envió a 3 nuevos embajadores para tratar de resolver el asunto diplomáticamente. Pero Muhammad II se negó a castigar a su querido tío por lo ocurrido. En cambio, decidió ejecutar a los embajadores y, para colmo, envió al menos una de sus cabezas como regalito de despedida al propio Genghis Khan. Fue entonces cuando Genghis decidió que ya se había acabado la etapa de andar jugando con los Khwarizmíes y que había llegado el momento de enseñarles la lección. Reunió un ejército de hasta 150.000 guerreros y entró en el Imperio Khwarizmí para hacer lo que mejor sabía hacer: desatar el infierno. En apenas 2 años, los mongoles arrasaron por completo el imperio, saquearon y destruyeron sus ciudades, persiguieron al Shah hasta el exilio y provocaron la muerte de posiblemente hasta 10 millones de personas, khwarizmíes, visitantes y aldeanos cercanos por igual. No se trató solo de saqueos, hablamos de destrozar represas y desviar ríos para inundar y arrasar ciudades enteras. Por culpa de la negativa de Muhammad II a la diplomacia, los khwarizmíes no solo fueron conquistados, fueron literalmente borrados del mapa. Puede que no sea el error más trascendental de la historia, pero pocos desaciertos terminan con un imperio siendo completamente destruido. Historia 6. Durante la guerra en Afganistán, los talibanes idearon una estrategia bastante habilidosa. Se refugiaban en campamentos dentro de Pakistán, cruzaban la frontera para emboscar a las tropas estadounidenses y luego regresaban a territorio pakistaní, donde se encontraban fuera de alcance. Aunque Pakistán era considerado un aliado, ellos sostenían con firmeza que sus fronteras eran intocables y que ningún soldado estadounidense tenía permiso para traspasarlas. En aquel entonces viví una experiencia que quedó grabada para siempre en mi memoria. Los talibanes atacaron uno de nuestros puestos de combate y, tras el enfrentamiento, huyeron cruzando la frontera justo al lado de un puesto de control pakistaní. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue un grave error por parte de los guardias. Comenzaron a abrir fuego contra los soldados estadounidenses que los perseguían. La reacción fue rápida y contundente. En cuestión de minutos, un helicóptero Black Hawk del ejército y una A-10 Warthog de la Fuerza Aérea se materializaron y desataron todo su poderío sobre la estación fronteriza y los talibanes que trataban de acercarse. El saldo fue de al menos una docena de guardias pakistaníes que perdieron la vida. Esta tragedia desató la indignación de Pakistán, que respondió cerrando la frontera a todos nuestros suministros que, para añadir a las dificultades, ya sufrían pérdidas significativas por robo, obligándonos a transportar todo por vía aérea desde los países vecinos del norte, los llamados stands. Eso sí, no recuerdo que después volviesen a disparar contra nosotros.
Historia 7. No puedo dejar de reír con ese canadiense ebrio en el campo de golf que se mete en pelea con otro jugador. Y resulta ser un enforcer profesional de la NNL, o sea, un tipo que no se anda con rodeos para repartir golpes. La conversación entre ellos parece sacada de un episodio de Letterkenny, con el jugador de hockey aguantando todo el tiempo hasta que finalmente lo lanza al estanque como si fuera un niño pequeño. Pero la cosa no termina ahí, el imprudente sale gateando del agua y sigue buscando problemas. Entonces el jugador de hockey le propina varios golpes en la cabeza. Cada vez que conecta uno, grita un bang, como si estuviera en una película. Cuando el video se hizo viral en Reddit, varios usuarios comentaron que conocían a ese tipo desde la secundaria y que lleva años con ese mismo comportamiento. Definitivamente, el karma le cayó congelado y sin piedad. Historia 8. Operación Paul Bunyan. El 18 de agosto de 1976, 2 soldados estadounidenses fueron atacados y asesinados mientras intentaban podar un árbol en la zona desmilitarizada de Corea. Ante este incidente, las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur elevaron su estado de alerta al DEFCON 3, lo que significa que la Fuerza Aérea estaba lista para desplegarse en menos de 15 minutos, y lanzaron lo que se conoció como la Operación Paul Bunyan. ¿En qué consistió esta operación? Primero, 16 integrantes del 2º Batallón de Ingenieros, equipados con motosierras, tenían la tarea de cortar el árbol, pero no fueron enviados solos, los respaldaban 23 vehículos de Estados Unidos y Corea del Sur. 60 miembros de la Fuerza Conjunta de Seguridad armados solamente con pistolas y hachas, un puente preparado para ser demolido con explosivos y una ametralladora apuntando hacia él, una fuerza especial de 64 hombres armados con rifles M16, lanzagranadas M79 y expertos en taekwondo, 20 helicópteros de apoyo y 7 helicópteros de ataque Cobra. Un bombardero B-52 Superfortress escoltado por cazas F-4, F-5 y F-86, además de infantería y artillería listos para actuar. Con semejante despliegue, está claro que el árbol no tuvo ninguna oportunidad y fue cortado sin problema. Historia 9. La jugada loca. El imperio japonés ejecutando el ataque a Pearl Harbor. Toda su estrategia se basaba en la idea de que Estados Unidos era una nación débil y materialista que se desmoronaría tras un solo golpe devastador. Creían que podían destruir la flota del Pacífico y que América estaría tan desmoralizada y débil que no podría defenderse, dejando a Japón libre para dominar Asia. La gran revelación. Descubrieron qué pasa cuando unes a 130 millones de estadounidenses furiosos que además cuentan con la base industrial más grande e intacta del mundo. El gigante dormido despertó y no solo estaba enojado, estaba decidido y calculador. La máquina de guerra estadounidense se puso en marcha y comenzó a fabricar portaaviones más rápido de lo que Japón podía hundirlos. Esto no fue una guerra cualquiera, fue una avalancha industrial imparable. Como dijo el almirante Yamamoto, o eso se cree. Temo que lo único que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible determinación. Esa es, probablemente, la mayor escena de Karai. Cometimos un error terrible en la historia moderna. Historia 10. Rose West, la conocida asesina en serie británica, intentó evadir responsabilidad negando cualquier implicación en los crímenes que cometió junto a su esposo, Fred. Sin embargo, terminó enredándose al tejer una historia elaborada, asegurando que había sido obligada a colaborar en ocultar sus actos. Lo más polémico fue cuando afirmó que Fred era un hombre violento, y para dar sustento a esta versión, apeló a su historial de agresiones contra su exesposa, quien finalmente resultó ser una de las víctimas confirmadas. Incluso resaltó las ocasiones en que Fred había cumplido condena por actos violentos. Con esta estrategia, logró presionar a la policía hasta conseguir un acuerdo. Proporcionaría información sobre los crímenes que, según su relato, Fred había cometido en solitario. Pero lo que revelaron los investigadores transformó por completo el derrotero del caso. La exesposa de Fred había sido arrebatada de la vida mientras buscaba a su hija Charmaine, quien se encontraba desaparecida, evidenciando que una de las víctimas era una niña. Y gracias a esa pista, la policía comprobó que Fred se encontraba en prisión cuando Rose acabó con la existencia de su hijastra, ya que él tenía una coartada irrefutable. Esta revelación quebrantó el acuerdo, y las autoridades procedieron a imputar a Rose por todos los crímenes que salieron a la luz, sin distinguir si ella había tenido participación directa o no. Historia 11. La muy desafortunada rebelión contra Nader Shah en 1738. El escenario, Delhi. El ejército mogol, hecho trizas. El ejército persa, con decenas de miles de soldados.
Los rebeldes se aferraron a un rumor sobre la supuesta muerte de Nader, una noticia inmejorable para ellos. En el arranque del levantamiento, acabaron con la vida de 3000 soldados. Pero la noticia sobre la muerte de Nader resultó ser falsa. Él seguía vivo y ahora, más furioso que nunca, empuñó su espada y ordenó a su ejército desatar la más terrible tormenta. Durante las siguientes 6 horas, se calcula que entre 20.000 y 30.000 almas se perdieron. Prácticamente todo lo que no estaba sujeto fue saqueado. Y además arrastraron en cadenas a otros 10.000 civiles. Para frenar aquella hecatombe, los gobernantes de Delhi suplicaron y agotaron sus tesoros, aunque lo más probable es que Nader se hubiera apropiado de todo, incluso sin necesidad de saquear la ciudad. El botín obtenido le permitió a Nader suspender impuestos por varios años, mientras la Compañía Británica de las Indias Orientales celebraba con satisfacción. A partir de entonces comenzaron 2 siglos de dominio colonial. Historia 12. Muhammad II, conocido como el Shah del Imperio Jorasánico, cometió un grave error en 1219 al acabar con la vida de un dignatario mongol. Pero los mongoles eran la viva expresión de Hazte el Valiente y verás qué pasa. Y apenas 2 años después, todo el Imperio Jorasánico quedó reducido a escombros o bajo el dominio de Genghis Khan. El destino de Muhammad II fue tan cruel como insólito. Para evitar derramar sangre real, los mongoles lo castigaron de una manera emblemática, envolviéndolo en una alfombra y dejando que sus caballos pasaran sobre él. Una muestra más de su singular e implacable código de guerra. Historia 13. Mi voto es para Perilaus de Atenas, el creador del toro de bronce, un dispositivo de tortura y condena verdadera y terrible. La idea consistía en atrapar a la persona dentro de ese gigantesco toro hueco de bronce, que luego se situaba sobre un fuego abierto. La víctima quedaba expuesta a un sufrimiento insoportable mientras sus gritos de dolor resonaban a través del toro, emitiendo un estruendo que se parecía al bramido feroz de un toro real. La leyenda cuenta que Perilaus presentó su invento al tirano Falaris, quien no dudó ni un instante en ponerlo a prueba, pero utilizando al propio Perilaus como la primera víctima, encerrándolo dentro del toro para presenciar el efecto de su creación. Historia 14. Esto encaja bastante, aunque no había mencionado la Operación Carretón en la última semana, así que aprovecho para contarla. Durante la Segunda Guerra Mundial, la supervivencia británica dependía en gran medida de las rutas de navegación por el Atlántico, que estaban siendo diezmadas por los ataques de los submarinos alemanes. Pero había otro enorme desafío, el Tirpitz, uno de los acorazados más imponentes y pesados jamás construidos por un país europeo. Tan colosal que, si llegaba a ser dañado, el único lugar lo suficientemente grande para repararlo era un dique seco en la costa de Francia. El temor era que si el Tirpitz lograba establecerse en el Atlántico, Gran Bretaña se quedaría sin suministros, sin comida y perdería la guerra. Sin embargo, sin ese dique seco cerca, no podían arriesgarse a tener el barco tan lejos de casa. Por eso el objetivo principal para los británicos fue destruir ese dique seco. Pero había un problema: bombardearlo para dejarlo fuera de servicio era prácticamente imposible, y un bombardeo naval tampoco sería efectivo porque el dique estaba varios kilómetros tierra adentro, en un estuario protegido por una densa red de defensas antiaéreas. Los comandos británicos, sin embargo, tuvieron una idea brillante. Querían tomar prestado un acorazado, rellenar la proa con explosivos, estrellarlo contra las compuertas del dique, bajar rápidamente del barco, sembrar el caos total y escapar en botes justo antes de que estallara la carga explosiva. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Entraron sigilosamente por el estuario disfrazados para parecer un destructor alemán. Cuando la farsa fue descubierta, arremetieron a toda velocidad bajo un intenso fuego antiaéreo, con el barco cargado de explosivos. Chocaron contra las compuertas casi a la perfección, colocando quien va justo en la proa, sobre la estructura. Descendieron con rapidez, enfrentándose y neutralizando a toda resistencia alemana que encontraron. La mayoría de los comandos perdió la vida. Muchos fueron capturados y solo unos pocos lograron llegar a los botes de escape. A la mañana siguiente, la explosión, cuyo momento exacto era incierto debido a la rudimentaria naturaleza de los fusibles, destruyó el dique seco de tal manera que no fue posible reconstruirlo, hasta varios años después de concluida la guerra. Historia 15. El núcleo demonio. En 1945, el científico Harry Daghlian sufrió un accidente fatal con radiación. Mientras realizaba su trabajo, sin querer dejó caer un bloque de carburo de tungsteno sobre una esfera de plutonio que, con el tiempo, se ganó el nombre de núcleo demonio.
La intensidad de esa exposición fue tal que perdió la vida 25 días después, vencido por el daño causado por la radiación. Un año más tarde, en 1946, otro científico, Louis Slotin, enfrentó una situación similar con ese mismo núcleo fatídico. Durante un experimento, quedó expuesto accidentalmente a la radiación y las consecuencias fueron severas. La enseñanza de esta historia es clara: no se juega con plutonio. Historia 16. Durante la Guerra de Corea, la USS Wisconsin protagonizó una historia que merece ser contada. Según recuerdo, un equipo norcoreano armado con un cañón Howitzer de 105 mm que se atrevió a lanzar un proyectil hacia el acorazado. Sin embargo, lo que recibieron no fue lo que esperaban. El capitán del Wisconsin, al percatarse del disparo, no se quedó de brazos cruzados. Ordenó que todos, y cuando digo todos, me refiero a los 9 cañones de 16 pulgadas disponibles, apuntaran con precisión al lugar desde donde había partido el proyectil. El impacto fue abrumador. Prácticamente redujeron a ruinas un acantilado entero. La magnitud de la respuesta fue tal que la tripulación de otro barco no pudo evitar intervenir. Enviaron un mensaje al Wisconsin que decía: calma, calma. Esta escena me parece una de las anécdotas más reveladoras sobre el mensaje de no te metas con ellos si no quieres problemas que he escuchado. Historia 17. Voy a tomarme una pequeña licencia porque aún no se ha revelado por completo la parte crucial, pero créeme que cambiará el destino de la humanidad de una forma que ni te imagina. Google retó al campeón chino del juego de mesa, Go, con su máquina de inteligencia artificial. Para China, Go es algo muy serio, llevan miles de años jugándolo. Hay más combinaciones de movimientos posibles que estrellas en el universo. Así que aceptaron el desafío, y la inteligencia artificial no solo ganó, sino que lo aplastó. En un momento, la máquina empezó a hacer jugadas que nadie podía entender, y esas fueron la clave para su victoria. Y los funcionarios chinos estuvieron observando cada movimiento. Para resumir la historia, Estados Unidos lideraba en una tecnología que los expertos comparan con la invención de la máquina de vapor, la electricidad o la computadora moderna. Pero ahora China ha avanzado exponencialmente, aprovechando su red masiva de vigilancia sobre su propia población. Como dijo un experto en inteligencia artificial, la información es más importante para una inteligencia artificial que el ingeniero que la diseña. Así que, en cierto sentido, Google pudo haber desencadenado una eventual guerra de inteligencia artificial con China. Y quien domine esa tecnología, y la controle, dominará el futuro. Historia 18. Esto ocurrió en 2020. Un crucero antiguo y bastante pequeño navegaba tranquilo por la costa de Sudamérica. Sin pasajeros, pues estaba en proceso de ser vendido. Su dueño enfrentaba serias dificultades financieras. Un buque patrulla venezolano contactó al capitán del crucero para informarle que se encontraba en aguas venezolanas, lo cual representaba una infracción y que debía seguir al patrullero hasta el puerto. Sin embargo, el crucero no se hallaba en aguas venezolanas, sino que navegaba serenamente en aguas internacionales. Los datos del GPS confirmaban esta realidad con absoluta claridad. Entonces, el patrullero venezolano primero lanzó disparos de advertencia y, acto seguido, comenzó a embestir al crucero por la derecha, intentando empujarlo hacia la costa para forzar su ingreso a aguas bajo jurisdicción venezolana. El crucero era aproximadamente 3 veces más grande y, además, estaba diseñado para cruceros polares, construido para atravesar incluso hielos resistentes. El capitán del patrullero terminó causando graves daños a su propia embarcación tras múltiples impactos, hasta que ésta finalmente se fue a pique. El crucero, por su parte, apenas sufrió algunas abolladuras. Historia 19. Operación Mantarraya, 1988, el momento en que la Marina de Estados Unidos dejó muy claro en el Golfo que ya no iban a permitir ninguna tontería. Después de que Irán casi hundiera un buque de guerra estadounidense con una mina, Estados Unidos decidió que las provocaciones iraníes contra los petroleros ya eran demasiado. Así que, en una sola tarde, prácticamente borraron a la armada iraní del mapa. Historia 20. La guerra de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis entraron en esta guerra con una ilusión bastante infantil. Pensaban que ellos iban a bombardear a todos los demás y nadie los bombardearía a ellos. En lugares como Rotterdam, Londres, Varsovia y en medio centenar de otras ciudades pusieron en práctica esa teoría tan ingenua. Sembraron el viento y ahora van a cosechar la tempestad. Colonia, Lübeck, Rostock, eso apenas es el comienzo. Por ahora no podemos lanzar 1000 bombarderos a la vez sobre Alemania cada vez, pero llegará el momento en que sí podremos hacerlo.
Esta frase es de Arthur Bomber Harris, el oficial a cargo de la Fuerza Aérea Real Británica, conocida como el Comando de Bombarderos. La lógica estratégica de la RAF partía de que el bombardeo de precisión a plena luz del día era demasiado peligroso y poco efectivo para alcanzar las fábricas alemanas. Por eso, optaron por realizar ataques nocturnos que tenían como objetivo las zonas residenciales. La idea era simple. Una fábrica no puede funcionar si matas o dejas sin hogar a todos sus trabajadores. Fue un caso gigante de haz lo que te dé la gana y recibe las consecuencias. Alemania fue pionera en bombardear objetivos civiles en los primeros años del conflicto. Pero la EAF bajo el mando de Harris llevó la guerra aérea a un nivel completamente nuevo. Historia 21. Tenía un antojo tremendo de un sándwich de barbacoa. Y quería la ensalada de col, pero no tanto encima del sándwich, sino justo ahí, apenas el pan toca la ensalada. Ya me había tomado una cerveza, o mejor dicho varias, y se me ocurrió hacer una broma. Aplastar todo como si estuviera echando la última carta para ganar la partida. Amigos, les juro que ese sándwich explotó como una bomba con la tapa puesta. La carne y la ensalada se esparcieron en todas direcciones. Como si alguien hubiera abierto una caja de sorpresas, alcanzando cada punto de la brújula que puedas imaginar. Un desastre total. Parte de esa porquería cayó sobre una chica bastante bonita que estaba frente a mí. Y con toda razón, se molestó muchísimo. Yo quedé paralizado de vergüenza, porque además de ser un idiota, lo único que me salva es que apenas puedo con un pan bajo una montaña de salsa. El novio de ella quiso salir en defensa de su honor, y la verdad le tengo mucho respeto por eso. Pero lo hizo todo mal. Se acercó a reclamarme y empezó a insultarme, no solo con palabras, sino con groserías fuertes. Y sí, me lo merecía, pero el problema es que cuando alguien se pone a insultar así, siempre hay un riesgo que no puedes medir. No puedes seguir hablando así con alguien sin que termine explotando de rabia. Como en esas películas de Hollywood que uno ve. Ahí estaba yo, ebrio como Cutter Brown, cuando ya no aguanté más y le di un golpe. Amigos, les digo que fue la peor decisión que he tomado desde que me casé con el mismísimo diablo. Sé que estuve en lo incorrecto y por eso esa parte me da mucha vergüenza. Pero lo que realmente me avergüenza es que ese tipo, en vez de pelear, simplemente esquivó mi ataque, me sostuvo mientras caía y se aseguró de que me subieran en un taxi rumbo al motel donde estaba quedándome. La parte curiosa de toda esta historia es que pasó justo en el mismo momento en que Mankind lanzaba a The Undertaker fuera de la jaula en ese famoso evento de Hell in a Cell. Historia 22. En 1988, la Marina iraní decidió arriesgarse demasiado y desencadenó una reacción mucho más contundente de lo que imaginaban. Todo comenzó cuando hicieron estallar una mina marina que impactó un barco de la Marina estadounidense. El daño fue significativo, aunque no suficiente para hundirlo ni para provocar pérdidas humanas. Sin embargo, lo que siguió dejó en claro que Estados Unidos no estaba dispuesto a enviar un mensaje tibio. Por un pequeño malentendido, la respuesta de la Marina estadounidense fue tajante. Hicieron añicos casi la mitad de la flota naval iraní, atacaron y derribaron 2 plataformas petroleras, abatieron 2 aviones de combate iraníes y en medio del desconcierto perdieron la vida 56 miembros de las fuerzas iraníes. Lo que al principio parecía un golpe controlado se convirtió en una verdadera matanza. Conocida luego como la Operación Mantis Orante, un ejemplo evidente de una represalia proporcional, que terminó siendo mucho más devastadora de lo esperado. Historia 23. El RMS Titanic construyeron ese barco con la idea de que fuera prácticamente insumergible, pero curiosamente no tomaron todas las precauciones físicas necesarias para evitar un hundimiento en ciertas circunstancias. La cantidad de botes salvavidas que tenían era la que marcaban las antiguas reglas marítimas, que ni siquiera exigían un lugar en un bote por cada pasajero a bordo. Además, el barco navegaba a toda velocidad en una zona con múltiples avisos y reportes de icebergs durante la noche. Fue un enorme error por parte de todos. Pero afortunadamente ese desastre sirvió para actualizar las regulaciones y leyes sobre viajes oceánicos. Lamentablemente, tuvieron que perder la vida alrededor de 1.500 personas para que finalmente se implementaran normas razonables. Historia 24. La Operación Paul Bunyan. Yo estuve destinado en ese lugar y tuve la oportunidad de hacer un recorrido por varios sitios importantes, además de visitar los museos relacionados. Según cuenta el curador, que era un coronel de infantería retirado, la intención original simplemente era podar las ramas inferiores de un árbol. De hecho, habían avisado por escrito a Corea del Norte con anticipación. Es decir, cada bando debía informar por escrito la fecha, hora y detalles del trabajo que iban a realizar en la zona desmilitarizada JOSA, por sus siglas en inglés.
Se dio la notificación, y Corea del Norte no puso ningún tipo de objeción antes de que comenzaran. Pero algunos efectivos de las fuerzas especiales norcoreanas se metieron por los márgenes del río y los emboscaron. Realmente no fue una escalada tan grave como la que se menciona en algunos relatos. Historia 25. Gary Hoy era un abogado que, en 1993, trabajaba en la firma legal Holden Day Wilson, ubicada en un enorme rascacielos llamado Toronto Dominion Centre. Tenía una costumbre un poco extraña. Solía demostrar la resistencia de los ventanales lanzándose contra ellos con todo su peso. Sin embargo, la última vez que hizo esto, algo salió terriblemente mal. La ventana, junto con todo su marco, se salió de su lugar y Gary terminó cayendo hacia afuera. La caída fue desde el piso 24 y lamentablemente no sobrevivió. Se dice que este accidente tuvo un impacto importante en la firma Holden Day Wilson, y fue uno de los factores que llevó a su caída y eventual cierre en 1996, siendo en ese entonces la clausura más grande de una firma legal en Canadá. Historia 26. Está pasando justo ahora con el COVID. Seguro has escuchado a mucha gente negarse a tomar precauciones diciendo cosas como el COVID solo mata a personas inmunocomprometidas, como si fuera algo completamente aceptable eliminar a todo un grupo de personas. Pero la verdad es que el COVID trae consigo muchos problemas de salud a largo plazo, incluyendo, aguanta, que esto es importante, un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Si te has contagiado de COVID en algún momento, aunque no te hayas dado cuenta, eso significa que ahora tú puedes ser considerado inmunocomprometido. ¿Has visto esas publicaciones en Reddit que dicen, oye, ¿por qué todos están enfermos últimamente? ¿O por qué me sigo enfermando una y otra vez? Pues ahí tienes la respuesta, y eso no es todo. El COVID también puede causar ageusia, que es la pérdida del sentido del gusto, y anosmia, la pérdida del sentido del olfato. Esto se debe a daños en una parte del cerebro llamada bulbo olfatorio. Probablemente hayas notado ese incremento de publicaciones en redes preguntando cosas como, ¿alguien notó que insertar producto ya no sabe o huele igual? ¿Será que cambiaron la fórmula? Así que, si has seguido comiendo en restaurantes durante la pandemia, es decir, si has estado dispuesto a poner en riesgo la vida de otros solo para salir a comer fuera y quizás, incluso ya has causado muertes sin saberlo, felicidades, tu comida ahora probablemente no tenga sabor, y puede que para siempre. Historia 27. Tormenta del desierto. En ese entonces, Saddam pensaba que era tan poderoso que nadie podía tocarlo, o al menos que detenerlo les saldría demasiado caro a las potencias occidentales. Contaba con el cuarto ejército más grande del mundo, y se esperaba que cualquier conflicto contra él fuera prolongado y costoso. Pero entonces, la coalición liderada por Estados Unidos les mostró a todos la gran diferencia entre una potencia regional y una superpotencia. El bombardeo inicial desde el aire dejó a casi toda la estructura militar iraquí completamente ciega, sorda y aislada en las primeras 72 horas. Después de eso, la invasión terrestre avanzó como una fuerza unificada, arrasando por completo a defensores dispersos y desorganizados. Historia 28. Cuando Irán comenzó a colocar minas en aguas internacionales, esto desató una operación conocida como Mantarraya. Todo empezó cuando el destructor estadounidense Samuel B. Roberts chocó contra una mina naval iraní. Aunque la explosión causó daños severos en la nave, ninguno de sus tripulantes perdió la vida y lograron regresar al puerto sin mayores inconvenientes. Este incidente impulsó a Estados Unidos a preparar una respuesta contundente que denominaron respuesta proporcional. La reacción fue firme y decisiva. Una fragata fue enviada a su descanso eterno, con la pérdida de 45 tripulantes. También una lancha armada cayó, dejando 11 vidas truncadas. 3 lanchas rápidas quedaron fuera de combate. Una fragata fue incapacitada. 2 plataformas petroleras fueron destruidas. Un avión de combate sufrió daños significativos. En total, 56 personas perdieron la vida, y 2 barcos junto con 3 lanchas dejaron de surcar las aguas. Fue una respuesta dura ante un ataque inesperado en alta mar. Historia 29. Pearl Harbor. Hay una frase célebre del almirante Isoroku Yamamoto, el estratega detrás del ataque, que dice: temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible determinación. La respuesta de Estados Unidos condujo finalmente a un pacto mundial para evitar el uso de armas nucleares. Para ser honesto, como estadounidense, me resulta difícil aceptar la manera en que Estados Unidos eligió reaccionar. Claro, lo sucedido en Pearl Harbor fue atroz, eso nadie lo cuestiona.
Pero al compararlo con las tragedias ocurridas en Hiroshima y Nagasaki, la diferencia se vuelve abismal, no hay punto de comparación. Un ataque directo a una base militar frente a la devastación que cayó sobre dos grandes ciudades, llenas de hombres, mujeres y niños inocentes. Es como enfrentar un simple fósforo con un implacable lanzallamas. Historia 30. Un enfrentamiento de rap entre Drake y Kendrick Lamar ya era un verdadero torbellino. Pero lo que realmente cruzó la línea fue cuando Drake decidió llevarlo al extremo después de que Kendrick le advirtiera claramente que no lo hiciera en Euphoria. Drake atacó con Family Matters, donde lanzó graves señalamientos hacia Kendrick, insinuando problemas en su vida personal y haciendo afirmaciones sobre relaciones que pretendían sembrar dudas profundas, además de insinuar heridas del pasado relacionadas con vulnerabilidades de la infancia, algo completamente falso y basado en una mala interpretación, ya sea de Drake o de quien escribió esa parte. Sobre la canción Mother Pray Knows Over de Kendrick, también hizo comentarios despectivos sobre la tía transgénero de Kendrick, versiones exageradas sobre sus intenciones sociales y pronunciamientos poco respetuosos que provocaron indignación. Pero Kendrick no permitió que esos ataques quedaran sin respuesta y, apenas 20 minutos después, contraatacó con Meet the Grahams. Luego continuó con Not Like US y, bueno, el resto ya es historia. Historia 31. Primera Guerra Mundial. Edmund mira, Baldric. Para evitar una guerra en Europa surgieron dos grandes bloques. Nosotros, los franceses junto con los rusos por un lado y por el otro, los alemanes con Austria-Hungría. La idea era tener dos enormes ejércitos opuestos que se controlaran mutuamente, para que así nunca estallara una guerra, Baldric. Pero, esto no es como una especie de guerra, ¿verdad, señor Edmund? Sí, claro que sí. Verás, había un pequeño detalle que no salió bien, George. ¿Cuál fue ese detalle, señor Edmund? Pues era pura tontería. Historia 32. Cuando Palestina atacó a Israel la última vez, creyeron que el mundo los apoyaría. Pero sus especialistas en relaciones públicas se equivocaron. Sé que muchos tienen una reacción muy emocional ante esta guerra. Pero si dejamos de lado los sentimientos por un momento, hay que admitir que la respuesta fue contundente. No creo que Hamas esperara que ocurriera algo así ni el respaldo que Israel ha recibido. Y si sí lo esperaban, entonces no fueron muy inteligentes al actuar como lo hicieron. Historia 33. Osama Bin Laden. Tras su fallecimiento, se reveló que él realmente creía que después del 11 de septiembre, Estados Unidos no respondería con contundencia, o incluso que se retiraría del Medio Oriente. Desde su perspectiva, tenía cierto fundamento para pensarlo. Antes de esos eventos, no habíamos respondido con firmeza a ataques como el del USS Cole o a los atentados contra nuestras embajadas en África. Lo curioso es que para cualquiera en Occidente, la idea de que Estados Unidos dejara pasar el 11S sin tomar represalias resultaba insostenible. Todos eran conscientes de que eso desataría un conflicto, y que las circunstancias se volverían verdaderamente complejas. Finalmente, Bin Laden fue ubicado y neutralizado por el equipo SEAL-6, por lo que, sin duda, terminó por enfrentarse a la realidad de los hechos. Lo mismo ocurrió con Ayman al-Zawahiri. Historia 34. Mi enorme gato siamés, de esos que siempre viven dentro de casa, completamente acostumbrados a la tranquilidad del hogar. La primavera pasada, logró escabullirse con sigilo y se encontró frente a frente con un gato callejero, algo salvaje, que merodea por los alrededores. Se clavaron la mirada mutuamente, sin una sola palabra, y el felino errante lanzó un desafío silencioso. No llegaron ni a rozar sus patas, pero el impacto fue profundo para mi siamés. Sin dudarlo, salió disparado hacia la puerta y regresó al refugio del hogar con la urgencia de quien huye de una sombra amenazante. Historia 35. En 1695, Escocia decidió que quería participar en la carrera por colonizar nuevas tierras, así que enviaron a unos cuantos miles de colonos junto con una gran parte de la riqueza del país. Eligieron un lugar en Panamá que ya había sido reclamado por los españoles, pero que estaba deshabitado por ser un pantano lleno de malaria y por su mala geografía en general. Además, en ese momento Escocia estaba enfrentando escasez de alimentos, por lo que no podrían enviar más provisiones a la colonia. Como era de esperarse, rápidamente todos murieron a causa de enfermedades, el hambre o fueron expulsados por los españoles. La deuda que dejó ese desastre fue tan enorme que llevó al colapso de Escocia como nación independiente. Historia 36. Estaba yendo con calma con un novato en el modo BST de Dying Light, hasta que de la nada empezó a hablar basura diciéndome que yo era malo y demás. Yo le estaba avisando que mejor se callara antes de que pasaran cosas que no esperaba.
pero no me hizo caso, así que decidí no guardarme nada. Y, hermano, se metió en un problema con alguien que es un cazador profesional de Apex. ¿Qué esperaba después de hablar tanto? Simplemente se topó con la realidad de no meterse con un experto como yo. Y esa, amigos, fue la historia de hoy. Gracias por escuchar. Cada día desenterramos nuevas joyas como esta. Si no quieres perderte las próximas historias, el botón de suscribirse es tu mejor amigo ahora mismo. Un like siempre es un gran apoyo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te espero en el próximo video, no me falles.